Aquí nos enseñaba los esquemas de las instalaciones de enlace. Bueno, nos decía primero de qué están compuestas las instalaciones de enlace. Ya habíamos visto que era todo ese tramo que va desde donde tenemos la cometida de la compañía eléctrica hasta la instalación interior del abonado, ¿no? Pasando por todos estos puntos de aquí. El primero sería la caja general de protección, luego tendríamos la línea general de alimentación, el eje A, elementos para la ubicación de contadores, derivación individual, caja de interruptor de control de potencia y dispositivos generales de mando y protección. ¿Vale? Y a partir de ahí ya teníamos los circuitos, que eran la instalación interior. Recordar que la propiedad de la instalación empezaba ya en la caja general de protección. Las instalaciones de enlace son propiedad del abonado, de los abonados. Si estoy en un edificio de viviendas con varios abonados, los dos primeros serán parte de la comunidad de vecinos, incluido pues lo que es la caja de contadores, no el contador, pero sí el conjunto también será de la comunidad. Y luego ya el contador de cada uno y la derivación individual y lo que queda aquí, caja de interruptor de control de potencia y dispositivos de mando y protección, eso ya es propiedad de cada abonado en particular. Bueno, lo que estoy proyectando aquí es la guía de aplicación. Aquí lo que está en azul sería lo que añade la guía de aplicación del reglamento y lo que está en gris o en negro sería lo que pone el reglamento tal cual. Bueno, se explica lo que es el interruptor control de potencia. Os dice que el interruptor de control de potencia es hasta 63 amperios. Ese límite de ahí es el límite de los suministros en baja tensión, ¿vale? En monofásica, a partir de 63 amperios, trifásica obligatoriamente. Hay veces que la compañía os puede obligar en un momento dado, incluso por debajo de 63 amperios, a hacer la cometida en trifásica, a suministrarlo en trifásica. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque le venga bien a él, por potencias y demás, para tener equilibrada la red, pues a lo mejor le interesa más daros en trifásica y, y os dan trifásica. El límite realmente donde tiene obligación de daros en monofásica es hasta 5.750 vatios, ¿vale? A partir de ahí podría obligaros a tener trifásica. A partir de 63 amperios, seguro que va a ser trifásica siempre, sí o sí. ¿Vale? Hoy en día, os decía, que el tema del interruptor de control de potencia, como el contador es electrónico y me permite ese corte por potencia, pues ya nos instalan en la mayor parte de compañías. Es decir, no tendremos ICP, sino que directamente el contador hace las veces de ICP. Que nos pasamos de lo contratado, nos corta, bajo el interruptor general, espero 5 o 10 segundos, lo subo y ya volveré a tener corriente en la instalación. Bueno, los esquemas que habíamos visto por ahí. Teníamos el de un solo abonado, ¿vale? En este lo que tenía característico era en que se fundía la línea general de alimentación con la derivación individual, ¿vale? El 8, que sería la derivación individual, fijaros que coge también la parte del contador, el fusible de protección, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el 13 que tendríamos ya la instalación interior. La caída de tensión que el reglamento nos ponga para línea general y derivación individual, se suman las dos para ese tramo, ¿vale? Todo para la derivación individual. La caja que tenemos ahora, en vez de ser caja general de protección, se llama caja de protección y medida, CPM. Tengo el contador y tengo los fusibles en la misma unidad. Venga, el otro esquema que habíamos visto, dos abonados, ¿vale? Una única cometida, interiormente en la caja van puenteadas las dos, y os decía, hay compañías que separan en dos cajas y puentean igualmente por fuera. Bueno, aquí puede haber variantes ya constructivas según la compañía. Desde el punto de vista del esquema eléctrico, bueno, muy similar al anterior, una única cometida. En la caja de protección y medida tengo los equipos de los dos abonados y los fusibles de los dos abonados. Y luego ya, igual que antes, se funde derivación individual con línea general de alimentación. El tramo 8 engloba esos dos elementos. ¿Vale? Esto es la típica configuración de los usuarios cuando tengo viviendas pareadas. La cometida se hace para cada dos usuarios. Normalmente las viviendas son internamente simétricas, entonces acometo por la parte del medio, los cuadros de la vivienda estarían más o menos en la misma posición, simétricamente en cada una de ellas. ¿Vale? Y así con el resto de instalaciones.
Esto se hace porque constructivamente pues es más económico, ¿no? No solo por la parte eléctrica, o no tanto por la parte eléctrica, como por las instalaciones de agua y demás. Hago una única cometida que me puede dar servicio a las dos viviendas. En vez de hacer una cometida de cada servicio por vivienda. Lo mismo si tenemos gas o lo que sea. Vale, los contadores habíamos visto de manera centralizada, que es la típica de un edificio de viviendas, como los que puede haber un montón de ellos en Oviedo, ¿vale? Que sería esa de ahí. Esta es quizás la más típica, la que más estáis viendo por ahí. Tengo una caja general de protección donde tengo los fusibles, tengo una línea general de alimentación, que sería el tramo número 4. Luego llego a la estancia donde está la centralización de contadores y entro al embarrado por el 5, que sería el interruptor general. Luego tendría los embarrados, bueno, ya lo habíamos visto allí en ISA, ¿no? Luego tengo los contadores, encima de los contadores tengo la unidad, aquí no se representa, pero la unidad funcional con los bornes, donde ya saco propiamente la derivación individual y donde se incorpora el conductor de tierra, y luego ya las derivaciones individuales a cada uno enjabonado. Aquí sí que ya tengo los tramos de caída de tensión bien diferenciados. Eh, Luego, cuando calcule instalaciones completas, recordar que la caída de tensión que yo no pierda en estos tramos la puedo utilizar para el interior de la vivienda, ¿no? Para el total ese 3% que tenemos en alumbrado, 5% en fuerza, lo puedo utilizar el sobrante de estos tramos que no me haya caído de tensión, pues lo puedo emplear, ¿vale? Ese es el esquema pues más general. Y luego tengo el otro que os decía que no es, bueno, este no se ve tanto por aquí porque es para edificios que tengan mucha altura, ¿no? Que es cuando tengo centralizaciones repartido por plantas. Tengo un edificio de mucha altura, entonces se pone una centralización en la parte de abajo y luego a lo mejor pues una centralización en la mitad del edificio. La centralización de abajo para la primera mitad, la del medio para la mitad de arriba del edificio. La diferencia principal, bueno, que la línea general de alimentación tiene derivaciones y de ahí voy derivando a las centralizaciones, ¿vale? Por lo demás es exactamente igual que el anterior. ¿Por qué se hace este esquema? Por temas de caída de tensión. Si pusiese una única centralización de contadores en la parte de abajo, los abonados que estuviesen en la parte de arriba iban a tener que tener una sección de cable muy grande. ¿Por qué? Pues porque hay mucha longitud y tendría mucha caída de tensión. Entonces, para equilibrar ese tema de las caídas de tensión, es más conveniente jugar con varias centralizaciones, de tal manera que los tramos de derivación individual no sean excesivamente largos. Se trata de limitar el recorrido lo más posible de la derivación individual. A costa quizás, pues que a lo mejor en la línea general de alimentación tiene una sección un poco más gruesa, ¿no? ¿Por qué? Pues no, porque en la etapa inicial, en su tramo inicial, en este primer tramo que tenéis aquí, va a tener que llevar la corriente de todo el edificio. Y el edificio está formado por un montón de abonados, puesto que es un edificio muy alto, ¿no? Pero bueno, es, dada la experiencia y tal, este reglamento se determinó después de la experiencia de muchos años, del reglamento anterior del 76, y digamos, a base del quehacer diario de los instaladores, de las empresas, y bueno, se considera que es el esquema más conveniente para esa situación. Aquí es más difícil verlo, ¿por qué? Pues porque tengo que irme a una ciudad, a un sitio donde hay edificios pues, muy grandes. Si no, este es complicado de ver. Podría ser también el caso de un edificio que tenga, aunque no tenga mucha altura, tenga muchos abonados por planta. ¿Vale? Estos bloques ahora ya no se construye tanto así, pero hace años sí que había bloques que a lo mejor dentro de la misma planta tenían un montón de puertas, ¿vale? Algo así como 10, 12 pisos distintos dentro del mismo nivel. Podríamos estar en un caso exactamente igual a este, pero esa manera de construir hoy en día ya no. Me da la impresión de que no se usa tanto. Vale, pues ese sería, vale, la 12, un repaso rápido a lo que habíamos visto el otro día, que estuve yo con vosotros. Podríamos ver ahora las respuestas a las preguntas, ¿no? Que os había dejado ahí y las discutimos y vemos dónde está en el reglamento. La 12, sí.
ahora no tengo hojas aquí. Vamos a mirarlas en la proyección. ¿Las tenéis en el Classroom? Vale, nos empieza por... A ver, no, esta no es la primera. La cometida de un edificio es la... y nos da 5 opciones. Parte de la instalación de la red de distribución entre la Caja General de Protección y la caja y el cuadro de protección medida. Parte de la instalación de la red de distribución entre el cuadro de protección medida y el equipo de medida. Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección. Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la línea general de alimentación. Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la instalación interior de la monada. Es muy fácil, ¿no? ¿Cuál sería? Está hablando de la cometida. No. ¿Cuál es, Alejandro? Espera, que era la 12. Aquí, vale. Es que empecé por la que esta era de la 1. Vale, vale, vamos con esta. De todas maneras era la C, ¿vale? Que nos salió en la otra instrucción, también lo repite. Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección. Es el cable que es de la compañía. Tenemos la red de distribución, si es subterránea, pues por la calle. Accedemos a una arqueta y de esa arqueta, haciendo una derivación, sale esa acometida, que va hasta la caja general de protección. Estaría pues entre la arqueta de la compañía y la caja general de protección, que coincide con lo que nos dice en el apartado. Pero bueno, vamos con las de las 12, que era la que habíamos estado. Definición de instalación de enlace. Parte de la instalación de la redistribución entre la caja general de protección y el cuadro de protección y medida. Parte de la instalación que une la caja general de protección, incluida esta, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección. Parte de la instalación que une la caja general de protección, incluida esta, hasta la derivación individual, excluida esta. O parte de la instalación de la red de distribución entre la caja general de protección y la centralización de contadores. ¿Cuál creéis que puede ser? La B. Incluye todo, ¿no? Si lo acabamos de ver en el esquema de la 12, que nos pone por aquí. De hecho, nos lo dice el reglamento en ese primer apartado, ¿no? Se denominan instalaciones de enlace aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas estas, con las instalaciones receptoras. Es la definición del apartado 1.1 de la instrucción 12. Sería entonces la B. Sería entonces la B. ¿Quién es el responsable de la conservación y mantenimiento de la instalación de enlace? Me dice, usuario, la empresa suministradora respecto a la caja general de protección y a la línea general de alimentación. Usuario, la empresa suministradora respecto a la caja general de protección. Usuario, propietario del edificio respecto a la línea general de alimentación y el resto de la instalación interior. La empresa suministradora hasta el interruptor de control de potencia. ¿Quién creéis que es el responsable de conservación? La C, el usuario, yo creo que es esa también, ¿vale? Voy a mirar la respuesta aquí en el libro, pero yo creo que es la C. Estamos en la 12, ¿no? Esa es la pregunta 2. No, la pregunta... Bueno, esa de todas maneras es la de usuario, seguro. Que no me la ponga aquí, vamos, tampoco tengo mucha duda. Sí, es la... ¿Qué pregunta estábamos? En la 6. Efectivamente es la C, ¿vale?
Bueno, nos lo dice también el reglamento por aquí, yo creo que pasamos por ello. Estas instalaciones se editarán, discurrirán sobre y se responsabilizará al usuario de su conservación y mantenimiento. ¿Vale? Fijaros que lo que incluye, luego nos dice a continuación, es todo lo que nos estaba comentando ahí. ¿Vale? Eso no quita para que, por ejemplo, la compañía sí que tiene que poder acceder a la caja general de protección, tiene que poder en un momento dado desconectar, ¿vale? Por eso tiene que estar en una zona de paso. Esto es la guía de aplicación del reglamento. Lo tenéis en el libro, ¿no? En el reglamento creo que os sale todo eso que tengo ahí. Porque la edición que tenéis vosotros, bueno, está a lo mejor yo lo que tengo aquí es la guía de aplicación, que lo que hace es incluiros en azul la parte que pone la guía, ¿no? La guía lo que hace es copiar la información del reglamento y añade cosas. La 7. Hay que señalar la que no es correcta. Las partes de una instalación de enlace son caja general de protección, línea general de alimentación, ubicación de contadores, interruptor de control de potencia, dispositivos generales de mando y protección. ¿Cuál es la que no es parte de una instalación de enlace? Aquí tengo dudas, porque tal como lo pone el reglamento, vamos a ver. Vamos a ver. La última tiendo a pensar, pero fijaros que aquí, a ver si es por un tema de redacción, en la guía de aplicación nos dice las partes, o en el reglamento nos dice las partes que constituyen las instalaciones de enlace. Y nos está incluyendo los dispositivos generales de mando y protección. Entonces, las partes de una instalación de enlace son, señale la no correcta. Me da la impresión de que todas las que está citando son partes de una instalación de enlace, ¿no? Caja general de protección, línea general de alimentación, ubicación de contadores, interruptor de control de potencia, ¿vale? Y dispositivos generales de mando y protección. A ver qué respuesta de aquí. Vale. Aquí dice que es la E, pero solo la caja. Solo la caja, solo el, digamos, la envolvente, no lo que son los dispositivos en sí. Vamos a ver si el reglamento nos lo dice. Y está poniendo que es la D, la E, perdón. Dispositivos generales de mando y protección. Y aclara que incluye la caja, pero no los dispositivos. Vamos a ver lo que nos dice el... Sí, sí, sí. Por eso os decía yo que me da la impresión de que no está bien esa pregunta. De hecho, en los esquemas, bueno, aquí nos lo dice expresamente el reglamento. Nos lo incluyen las partes que constituyen las instalaciones de enlace. Pero fijaros que es más, en los esquemas, el 12, que es el dispositivo general de mando y protección, nos lo incluye en la derivación individual. Es decir, formaría parte de todo ello de la parte de derivación individual. Pero además, fijaros como el 13, que es ya la instalación interior, me lo hace a partir del 12. A partir del 12. ¿Vale? Entonces, en principio, yo diría que esa no está bien. Todas las que me dice ahí son parte de las instalaciones de enlace, en principio. ¿Vale? No, pero esto está sacado de este libro, ¿eh? Estas no las hice yo. Entonces, bueno, los libros pueden tener errores también.
No son el que escribe el libro y un paisano como nosotros y se equivoca. Yo creo que aquí, tal como dice la literalidad del reglamento, todo lo que me dice en la pregunta 7, todo está incluido. De hecho, acabamos de ver lo que si vamos a la instrucción 12, en el apartado 1.2 nos está diciendo expresamente que todos esos elementos son parte de las instalaciones de enlace, que son los que me está dando en la pregunta, ¿no? Caja general de protección, línea general de alimentación, ubicación de contadores, interruptor de control de potencia y dispositivos generales. Más me los da hasta en orden, según están dados aquí, ¿vale? Ven, vamos con la siguiente. Las partes de una instalación de enlace son lo mismo, señale la no correcta. Ahora sí que hay una muy clara ahí que no es parte de la instalación de enlace. La cometida, ¿no? La cometida es la parte que es propiedad de la compañía. El cable que llega desde la calle, desde la arqueta, ese es de la compañía. Ahí el propietario de la instalación no tiene nada que hacer, el usuario no tiene nada que hacer. Esta sería claramente la E, ¿vale? Aquí sin duda ninguna. Otra de lo mismo, las partes de una instalación de enlace son, que hay que señalar la no correcta. Caja general de protección, que está repetida también está. Bueno, lo mismo entonces, ¿no? Caja general, línea general de alimentación, ubicación de canal, sí. Ahí es, todo lo que me dice ahí es parte de la instalación de enlace. A ver qué respuesta de aquí. Ah, vuelve a dar la misma, pero está como repetida, ¿no? Va. Aquí esa instrucción no tiene mucha más chicha. Si vamos a ver, bueno, para la siguiente, las cajas generales de protección, sé que Ricardo se había estado hablando de las designaciones, ¿no? De la norma, de las cajas. Esto de aquí, la designación está de CGP. Vale, vemos primero la instrucción y luego vamos a ir viendo esto. ¿Vale? Esta sería la norma, en este caso la compañía que en Asturias, esta sería la norma de la compañía que en Asturias tiene más instalaciones, que es EDP, aquí ya no sé si se llama, aquí pone Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, pero yo creo que ya cambió de nombre y ahora debe ser EDP Distribución o algo así, ¿vale? Lo que era EDP, vamos. Bueno, esto lo vemos luego, a ver si os lo meto ahí en el Classroom también. Y pasamos a la instrucción entonces a la 3. Cajas generales de protección. Ahora lo que hace el reglamento es ir tramo por tramo de esas instalaciones de enlace, viendo cada cosa, ¿no? Las cajas generales de protección, pues lo que sirven es para alojar los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Se instalarán sobre fachadas, en lugares de libre y permanente acceso, por el tema que os decía que la compañía tiene que poder desconectaros de la red. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. De cara a hacer una obra, la primera información que hay que recabar de la compañía, el promotor de esa obra, es por dónde va a tener la acometida. Y el punto de acometida os lo da siempre la compañía. Os dice, yo te puedo hacer la acometida por ahí. Bueno, y en función de eso ya diseñas el edificio para poder hacerlo convenientemente, ¿vale? Es decir, el arquitecto no empieza a diseñar el edificio como le da la gana, sino que necesita saber ese dato. Necesita saber la compañía por dónde le puede suministrar energía. ¿Por qué punto? ¿Por qué calle? ¿Por qué a qué distancias y demás? Bueno, hay un caso particular que nos refiere aquí el reglamento de los edificios que albergan en su interior un centro de transformación. En una distribución, por ejemplo, urbana, pues cada cierto número de edificios voy a tener un centro de transformación. Pueden estar de manera subterránea en lo que es la calle,
es decir, no utilizar ningún edificio para instalarse, o a veces, pues la compañía se hacía más antiguamente que ahora. Lo que hacía era reservar, por la norma técnica de edificación hay que hacer una reserva de un local dentro de los edificios para poder albergar un centro de transformación. Entonces lo que hacía la compañía era colocar ahí el centro de transformación. ¿Vale? Bueno, en ese caso particular de que el centro de transformación lo tengas en el mismo edificio, se puede utilizar como caja general de protección los fusibles de salida del transformador. El centro de transformación va a tener un transformador, a su salida en baja tensión tendrá un armario con unos fusibles de protección para las líneas de salida. Bueno, pues en este caso, esa caja de fusibles, esa caja de protecciones, se puede considerar como la caja general de protección de ese edificio. Es decir, de otra manera, no vas a tener una caja general de protección específica, sino que directamente tu protección va a estar ya en el cuadro del centro de transformación. En este caso, es una excepción a lo que vimos en la anterior, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora. Será un centro de transformación de compañía donde el usuario no puede acceder. Es propiedad de la compañía y de acceso total y completo para la compañía. De hecho, tiene que estar construido de tal manera que tenga acceso también desde el exterior del edificio. Bueno, pues en este caso, los fusibles, las protecciones, no son del usuario, sino que son de la compañía. Cuando la acometida sea aérea, podrán instalarse un montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendido entre 3 y 4 metros. Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de una red aérea subterránea, la caja de protección se situará como si se tratase de una acometida subterránea. Vale, será acometida por el interior, empotrada y demás. ¿Vale? Características que tiene que tener. Importante el IK 10. ¿Os acordáis de lo que era el código IK? ¿Os acordáis? Pero ¿cuál de ellas? Hay tres protecciones. Hay una que es entrada de cuerpos sólidos, otra que es líquidos y otra que es a impacto. Tenemos la de líquidos, la de entrada de cuerpos sólidos, que puede ser desde objetos hasta polvo, y luego tengo la de impacto. Esta de IK que hace referencia de las tres. Que hace referencia a los impactos, ¿no? La norma que define esos grados de protección IK lo que expone es una serie de fuerzas, ¿no? Que pueden, con las que puedo golpear la caja y la caja tiene que soportar ese golpe. En este caso el IK 10 es el mayor índice que hay. No todos van de 1 a 10, el de IK va a 1 a 10, ese sería el máximo. Lo que se llama antivandalismo. Es decir, yo le pego un puñetazo, le pego una patada a esa caja, le doy un golpe, incluso con alguna herramienta manual, y lo va a soportar perfectamente. ¿Vale? Eso es una medida de protección para, en este caso, un usuario que está en la parte externa, ¿no? No, terremotos no, es porque nadie le pegue un golpe y se pueda electrocutar con lo que hay dentro, más que nada. Por eso tiene que garantizar, incluso en este caso, golpes intencionados. Vale. Estará revestida de acuerdo a las características del entorno. Como mínimo tiene que estar a 30 centímetros del suelo, la parte inferior de esa caja general de protección, aunque lo normal es que estén en altura, ¿no? Estén más altas de esos 30 centímetros. Se dejarán en el nicho, lo que se hace normalmente son nichos en la pared, con los orificios y los tubos adecuados, ¿no? Para poder meter la cometida y demás. Los conductos pues están de acuerdo al ITC BT21, que es la que habla de canalizaciones y demás. Estará lo más próximo posible a la redistribución pública, ¿vale? Y protegida adecuadamente de otras instalaciones, como puedan ser agua, gas, teléfono, pues, de manera pues, que si hay, por ejemplo, una fuga de agua, pues no le puede afectar a la línea eléctrica. Normalmente se hacen por encima, la instalación de agua, o en un entorno diferente. Lo normal es que la cometida de agua y la cometida eléctrica, pues muchas veces van a ir por sitios diferentes. Muy típico ver en el portal que a lo mejor tenéis una puerta de contadores de agua en una cara del portal, en un lado del portal. El portal me refiero a la parte de fuera, no de dentro del edificio. Y la caja general de protección está en el contrario. Se hace que las instalaciones de agua y electricidad vayan por sitios diferentes, que es lo más fácil para garantizar esto.
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite de las propiedades públicas y privadas, ¿vale? Para evitar ese problema de acceso de la compañía para poder seccionar. No se pueden alojar más de 2 cajas en el mismo nicho, es decir, podría tener una o podría tener 2 también, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precise de más de 2 cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Esto, bueno, no es problema porque ya las compañías te van a determinar qué modelo de caja tienes que utilizar en cada caso, ¿vale? Las compañías eléctricas distribuidoras, tal como está la normativa hoy en día, te pueden obligar a que tú construyas tu instalación de una determinada manera, ¿eh? Ya que ellos son los que te van a suministrar, te van a poder exigir que dentro de lo que marca el reglamento, tú escojas un determinado modelo de caja general de protección. Es lo que vamos a ver luego con la norma particular. Aunque vaya a ser de tu propiedad. De hecho, me lo dice aquí en el apartado 2. En esta primera parte, será de uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Esas normas particulares, como esta que vamos a ver aquí, está aprobada por la Administración. Esto se publica en el BOPA o en la publicación correspondiente de normativa de la comunidad autónoma y es oficial, digamos. Dentro de las mismas se instalarán los cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de la instalación, de su instalación. Ese dato también os lo tiene que dar la compañía. La compañía sabe qué intensidad de cortocircuito prevista tengo en esa parte de instalación. El electricista en principio no lo puede saber, o no necesitas conocer la instalación. La compañía te va a dar un valor, ¿vale? Dependerá sobre todo de la distancia, porque las secciones de las líneas de distribución suelen ser, quiero recordar memoria, 150 o 95 milímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, en función de qué longitud tienes, pues la compañía ya te va a dar un valor. Te dirá, pues 20 kiloamperios, 15 kiloamperios, 10 kiloamperios. Y tú tendrás que instalar los fusibles de acuerdo con ese poder de corte. Poder de corte es para que si hay un cortocircuito, el fusible se pueda fundir sin que se proyecte material al exterior, sin que se destroce la caja. Es decir, el fusible se va a fundir, va a cortar el cortocircuito y ni la caja ni el exterior va a haber ningún tipo de daño por efecto del cortocircuito. Si yo tengo un cortocircuito de una intensidad mayor que el poder de corte del fusible, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que reviente el fusible, me reviente la caja, se queme incluso la caja en un momento dado, ya no tengo una protección efectiva, ¿vale? La protección que hace el fusible consiste en que se funda y ya. Ni se proyecte material fuera de la cápsula del fusible, ni se deteriore la caja, ni ocurra nada. El neutro, conexión amovible, ¿vale? Recordar que eso de conexión amovible eran conexiones que se ponen y se quitan con una herramienta. Situada a la izquierda de las fases, colocada la caja de protección en posición de servicio y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. Normalmente la tierra nos va a entrar en la parte de lo que es la centralización de contadores. Os decía que entraba por aquí. Cuando las líneas de alimentación no suelen tener conductor de tierra. Vale. ¿Qué más nos dice por aquí en este primer apartado? El esquema de la caja general de protección a utilizar será en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de realimentación y lo determinará la empresa suministradora. Bueno, lo mismo, que es la empresa la que nos tiene que decir qué modelo tenemos que emplear. En el caso de alimentación subterránea, las cajas generales de protección podrán tener prevista la entrada y salida de la línea de distribución. Es decir, si tengo una caja en un momento dado que es de alimentación subterránea, puedo utilizarla para hacer la derivación de la línea de la cometida, en este caso de la compañía, ¿vale?
puede entrar una cometida y salir otra, y utilizar la propia caja como elemento de puente. De esa manera la compañía, en vez de hacer una cometida, por ejemplo, a cada edificio, lo que hace es una única cometida y puentea las cajas generales de protección entre sí. Ese tramo de puente que hay entre las cajas va a ser también de la compañía, no deja de ser acometida también, pero bueno, yo tengo que utilizar la caja que prevea ese tipo de conexión. Es decir, va a tener dos conexiones por fase y por neutro para la cometida. Dicho en términos más fáciles, pues dos tuercas, una para el cable que entra y otra para el cable que sale, ¿no? En vez de tener una sola. Si tiene que tener alguna conexión que me permita poner los dos cables con sus dos terminales de conexión de manera correcta. Vale. Y luego os da, como siempre, las normas UNE. De aquí es interesante que recordéis el IP, que sería IP 43. ¿Vale? No recuerdo ahora en memoria los IPs, pero quiero recordar que respecto a líquidos el 4 es salpicaduras en cualquier ángulo, ¿vale? Salpicaduras en cualquier ángulo. Y el 3, esto debe de ser contra depósitos de polvo incluso, ¿vale? Debemos de tener por aquí en el reglamento, en vuestra edición seguramente salga por el final. Lo consultamos rápidamente. En la parte del final suelen tener ahí unos anexos donde dan... No. El 4 es protegido contra cuerpos sólidos de más de 1 milímetro, pequeños cables, herramientas finas, en este caso no llega a depósitos de polvo, que sería el siguiente, el 5. Y luego el 3 es protegido contra el agua de lluvia hasta 60 grados de la vertical. El de todas direcciones que os decía yo es el 4, ¿vale? No llega al mismo tipo de protección. Protegido contra el agua de lluvia hasta 60 grados de la vertical. Bueno, es bastante, ¿no? El primer número es el cuerpos sólidos y el segundo es líquidos. El 4 sería en este caso el cuerpos mayores de 1 milímetro, es decir, no se van a poder meter los dedos nadie, ni cables, ni herramientas en muchos casos. Y el 3 sería líquido hasta 60 grados de la vertical. Si cogéis la vertical y bajáis 60 grados, pues puede recibir salpicaduras en todas esas direcciones. En este caso habla de agua de lluvia. Es decir, lo podría poner perfectamente en una fachada a la intemperie que no va a haber problema. Normalmente si llueve no va a llover por debajo de los 60 grados, porque son desde la vertical, es decir, estaría más o menos, esta es la vertical, hasta aquí. Todos los 60 grados es lo que tengo hacia arriba. Es adecuado pues al método típico de instalación que va a ser en una fachada, ¿no? A la intemperie. Y aquí el IK me da 0,8. ¿Dónde leímos antes lo del 10? Lo del 10 era también para esto. Las cajas... Nos dice que IP 43, IK 0,8. El 0,8, bueno, aquí no nos va a decir mucho porque nos dirá una fuerza que tampoco nos va a dar mucha información. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a utilizar. 0,8. Masa y altura de la pista de golpeo. Bueno, lo que hace el ensayo es tirar desde una masa de un determinado peso desde una altura. En este caso sería 1,7 kilos desde 295 milímetros. Es decir, casi desde 30 centímetros, ¿no? Tendría que soportar. De hecho, el ensayo lo ponen en vertical, es como un martillo, como un péndulo, ¿no? Que para los 30 centímetros, de 295 milímetros, y se deja caer sobre la puerta de la caja. Pues tiene que soportar ese golpe. 1,7 kilos desde esa distancia ya es, da un golpe bastante fuerte. Y además os dice que serán presentables,
¿vale? IP43, IK08 y presentable. Ahí tenéis el esquema que nos pone el reglamento, en el resumen, ¿no? ¿Vale? La permitida, la altura que tiene que ser más de 30, que normalmente va a estar más alta, y las normas UNE, ¿vale? Que son de aplicación en este. Ahí tenéis la referencia de todas las normas UNE. Lo vamos a ver luego con lo de la compañía. Luego el reglamento pasa a las cajas de protección y medida, es decir, el caso ese particular que habíamos visto de un abonado, cómo tiene que ser la caja. Es el caso en el que no tenemos línea general de alimentación y tendremos una caja donde tenemos la doble función de medida y de protección, es decir, de contadores y de fusibles. Y bueno, nos da por ahí una serie de instrucciones. Nos dice es aplicable lo mismo del apartado 1.1, salvo que no se admitirán en montaje superficial, que tienen que ser dentro de un nicho en pared. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 metros y 1,80. Aquí es para facilitar al operario que vaya a tomar la lectura que le quede una altura cómoda, ¿no? Ni muy abajo, ni muy arriba donde no llegue, donde necesite una escalera o algo. Entonces, entre 0,7 metros y 1,80 considera el reglamento que va a estar bien para que lo pueda leer. Tipos y características, lo mismo que os dice en el otro. Los tipos que recoge la compañía y os da un IP de 43 y un IK de 0,9. Es decir, esta tiene que aguantar un poquito más. Y además tiene que ser igualmente precintable. Muy importante esta parte que dice aquí porque esto a veces da problemas. Como tiene dentro un elemento de lectura, va a tener que tener una tapa transparente que tiene que soportar los rayos ultravioleta. Es decir, tenemos que suponer que ahí le va a dar el sol y ciertos plásticos con la radiación ultravioleta se deterioran. Entonces tiene que ser un plástico que soporte la radiación ultravioleta. ¿Para qué? Para que no se me vele el cristal y al poco tiempo de estar ahí o al tiempo de estar ahí llegue el que toma la lectura del contador y no lo pueda leer. Hoy en día ya no es tan relevante porque con los contadores electrónicos las lecturas ya, la mayor parte se toman de manera remota, ¿no? Ya eso no es tan importante, pero bueno, cuando está hecho el reglamento era cuando todavía no se había hecho la implantación fuerte de los contadores electrónicos. Por eso nos dice esto de aquí, ¿vale? Y ahí, como siempre, el esquema de la pinta que tendría, ¿no? IK09, los IPs 4309, lo voy a poner ahí, tienen que ser presentable, material transparente, que soporte los rayos ultravioleta, la altura entre 0,7 y 1,8, ¿vale? Y nuevamente listado de normas 1. Esto es parte de la guía de aplicación. Vale. Eso sería, esas instrucciones son muy cortitas, ¿no? Porque realmente la información que tienen tampoco es mucha. Y vamos a dar tiempo porque me va a pitar, va a venir ahora Pedro a estar con nosotros. A ver si me da tiempo a subiros esto aquí al plazo. Voy a subiros la,
La pongo ahí en el Classroom para que tengáis este documento. Se trataría ahora, para la hora que estéis con Pedro, de continuar con las preguntas, si no las tenéis, yo no sé si las habréis hecho ya o no. Hicisteis ya las respuestas de la en la instrucción 16. Vale. Eh, estas hojas que eran las de Ricardo las tenéis, las de la 13. Pues haced estas también. Vale, son 15 preguntas. ¿Ya las tenéis hechas? Todas. Las de la 14, todas las habéis hecho aquí con él. Pues entonces nada, repasarlas y veremos el próximo día que estoy con vosotros, comentamos las soluciones, por si hay duda en alguna, ¿vale? Porque bueno, hay alguna pregunta por aquí que hay un poco enrevesada, aunque hay que pensarla un poco, ¿vale? Continuáis con las preguntas de test, ahora en la hora que estéis con Pedro, si os parece.